Ok, ahí está. Ya está grabando la pantalla. Bueno, este video es para terminar la parte de este, la revisión por flexión. Debido a los inconvenientes que tuve la semana pasada con la conexión en el TEC y que no pude transmitir de manera usual esta parte de la programación. También el compañero Derek tuvo algún detalle con su computadora y en la noche no nos pudimos conectar por el enlace, pero sí se trabajó en las hojas de MATCAD, ¿no? Entonces aquí vamos a presentar ahorita rápido el proceso de elaboración de la hoja de cálculo en MATCAD para la revisión por flexión. Vamos a empezar. Empezamos con, este sería el punto C, ¿no? El primer inciso A era para la revisión por tensión diagonal, después B lo tomamos como funcionamiento y este C sería la revisión por flexión. Muy bien. Entonces, dijimos que necesitamos nuevos datos para hacer la parte de la revisión. Por ejemplo, el dato de fluencia del acero. Acero. ¿Y cuál sería su fluencia? ¿No? Y le vamos a llamar el FY. ¿No? El FY lo vamos a trabajar como 4200 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado. Okay. Y luego definir lo que sería el FP'C. ¿Sí? ¿Preguntas? No veo qué estás explicando. Ok. Es que no compartí pantalla, espérame. Ok. ¿Me avisas cuando ya ves la hoja de cálculo? Sí, ya veo. Gracias, gracias. Muy bien, entonces el F y prima C también lo necesitamos para esta parte de la revisión por flexión, F y prima C. De acuerdo a la norma, dijimos que era el punto 85 del F prima C, ¿no? Entonces lo vamos a definir F y prima C como 0.85 del F prima C. Muy bien. ¿Qué otro dato nos hace falta? Bueno, aquí le podemos dar el igual para ver cuánto nos da. Okay, sería en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Okay. Y nos faltaría el factor de resistencia por flexión. Okay. Y dijimos que sería de acuerdo a la norma y que no se ha modificado con respecto a la norma del 2004, 0.9, ¿no? Muy bien. Entonces ya con esos datos vamos a empezar a calcular ahorita lo que sería la sección crítica para determinar cuánto sería el momento de diseño y por lo tanto cuánto acero requerimos para resistir ese momento, ¿no? Entonces, contexto, control T, sección crítica, pone minúsculas, sección crítica. Dijimos que esta sección crítica, de acuerdo a la norma, va a depender de cómo baje la carga al suelo de cimentación. Si es una columna de concreto, pues va a ser apaño de la columna, ¿no? Entonces, en este caso, la longitud del voladizo se va a calcular como LX menos X sobre 2. Por ahí tuve un error con el grupo de las 2 de la tarde donde les puse LX más X, ¿no? Pero sería un promedio y como tal ahí estaríamos considerando la sección crítica al eje de la columna, lo cual no sería correcto, ¿no? Ok, entonces vamos a poner aquí sección crítica, cálculo del voladizo, y sería LB, ¿no? Fui al principio de la hoja, vamos a ver, acá, ¿no? L subíndice B va a ser igual a LX. Dijimos que estamos analizando la dirección X, pero como es una zapata cuadrada es lo mismo que la dirección Y, ¿no? Menos CX y esto sobre 2. Y aquí sí nos va a dar una dimensión un poco más pequeña que la que tuvimos el día jueves, me parece, con el grupo de las dos, ¿no? Vamos a ver igual. Y en metros, le cambiamos aquí a centímetros y ya tenemos la longitud del balizo que vamos a analizar. ¿Ok? Lo que dijimos es que se analizará un ancho unitario, ¿no? O una viga con un ancho unitario de 100 centímetros, ¿no? Entonces aquí vamos a definir que B, bueno, se analizará
un ancho unitario de la viga, un voladizo. Okay, muy bien. Aquí es donde vamos a definir el valor de ese ancho, que sería B, ¿no? B va a ser igual a 100 centímetros. Muy bien. Y después, pues ya vamos a calcular cuánto sería el momento de diseño. Momento de diseño. Ok, entonces MU le vamos a poner, MU minúscula, va a ser igual a la presión de diseño, ¿no? Por el ancho B, eso nos va a dar una carga por metro lineal, por la longitud del voladizo al cuadrado y todo eso sobre 2, ¿no? Se nos va a dar el valor del momento. Diseño. Esta revisión ya la vimos en clase, ¿no? Los que se pudieron conectar o los que vieron algunas imágenes de los pizarrones o vieron la grabación que hizo su compañera el día jueves, ¿no? Okay. Vamos a ver cuánto nos queda ahorita. Me parece que va a quedar un poco menor, de hecho, debería de quedar un poco menor a lo que vimos con el grupo de las 2 de la tarde, que sería en tonelada fuerza por metro. 4.898. Estoy usando la hoja del grupo 8CD, ¿no? Entonces, me parece que dio un poquito más alto el del grupo 8CC, como 5 y tanto, me parece que dio el momento de diseño. Ok. Me parece que en la revisión que hicimos en su grupo de las 2, como la longitud del voladizo nos quedaba más grande, pues nos daba un momento de diseño casi de 10, me parece, ¿no? Okay. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a calcular el área de acero para momento de diseño. Vamos a darle área de acero para el momento de diseño. Aquí lo que hicimos fue de la ecuación de la norma desarrollar el área de acero y nos quedó una expresión cuadrática, ¿no? Lo que vamos a encontrar son las raíces de esa expresión cuadrática y cada uno de esos coeficientes de esa raíz cuadrática los separamos, ¿no? Entonces aquí dijimos que vamos a llamarle de diferente manera a cada uno de esos coeficientes de la ecuación cuadrática. Por ejemplo, yo le puse O, va a ser igual al FY sobre 2 veces F B' C por B, ¿no? Okay. Ahora el valor de, si le puse P a ese coeficiente, sería menos 1 de la ecuación cuadrática, y luego le puse Q, ¿no? Ese sería el momento de diseño, sobre el factor de resistencia por FY, por FY por B. Ya tenemos los coeficientes de la ecuación cuadrática. Ahora con la función de MATLAB de Polyroots vamos a poder determinar cuánto vale el valor del área de acero. Para lo cual vamos a agrupar esto en un coeficiente, ¿no? Un vector de coeficientes de la ecuación cuadrática. Vamos a ponerle vector de coeficientes de la ecuación cuadrática. Y ese vector le vamos a poner un nombre, le ponemos QB, y definimos aquí en matemática, en matrices y tablas, insertar matriz, que sería 3 por 1. El primer término sería el de x a la 0, que en este caso sería el valor de q, ¿no? El segundo término sería el de x a la 1, que sería el término p, y el de x a la 4, que sería el término o, ¿no? Pero sí vamos a ocupar las raíces, ¿no? Vamos a llamar a esa variable de las raíces de la ecuación cuadrática a subíndice SC, ¿no? Área de acero calculado. Área de acero calculado va a ser el poliroots o la polirraíz del vector de coeficientes. Okay. Y aquí ya nos va a dar el área de acero, ¿no? Aquí serían metros cuadrados, vamos a ponerle centímetros cuadrados. Y de estas dos, pues vamos a ocupar la menor, que en este caso era la de 4.48, que sí cambió bastante respecto al grupo de las dos, ¿no? Okay. ¿Qué pasó en el grupo de las dos? Que se lo pusimos como más, ¿no? Okay. Y ahí nos dan 937, ¿no? Ok, entonces ahí está el error. Estábamos dando más momento, ¿no? Entonces aquí ya va a cambiar, al menos para el grupo de las 2 de la tarde, porque la vez pasada regía el área de acero calculado, ¿no? Entonces vamos a llamar a ese área de acero
al valor mínimo de ese vector de área de acero calculado. Okay. Ya le ponemos el signo igual y ya le vamos a asignar el área de acero, la de 4.48, ¿no? Okay. Ahora vamos a calcular el área de acero mínimo. Este es área de acero calculado para momento de diseño. Y ahora vamos a poner, o vamos a calcular el área de acero, en minúsculas, acero mínima. Okay. Y esto es de acuerdo a la norma, ¿no? Y dijimos que el área de acero mínima, vamos a ponerle a subíndice S min, va a ser igual a 0.7, que multiplica a la raíz. Y aquí teníamos en matemática, en operadores, a la raíz cuadrada de F' C. Y para hacer consistente las unidades dijimos que esto lo vamos a multiplicar por kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, porque si no las unidades no nos iban a dar, ¿no? Okay. Todo esto lo vamos a dividir entre F y lo vamos a multiplicar por el ancho unitario por el peralte efectivo, ¿no? Okay. Y aquí nos tiene que dar un poquito más, ¿no? Como 5, no, como 7.73, ¿no? 7.73 centímetros cuadrados. Entonces ahorita en el diseño va a regir acero mínimo, ¿no? Porque el acero que necesito por momento de diseño es mucho menor, o menor en general, que el acero mínimo, ¿no? Okay. Entonces, nada más como para revisar que nunca nos pasemos de acero máximo, hay que programar esa parte, ¿no? De acero máximo. Vamos a poner acá control T otra vez. Control T, guión, área de acero máximo. Okay. Y en este caso dijimos que sería el 90% de la falla balanceada para una estructura con ductilidad baja, ¿no? Ok, entonces vamos a ponerle aquí, necesitamos el valor de beta 1, B control G, subíndice 1, va a ser 0.85 en este caso, pero dijimos que dependía este valor de beta 1 del valor de F'C. Si F'C es menor a 280, vale 0.85. Si es mayor a 280, nuestra resistencia a la compresión del concreto, habría que meterle una ecuación para saber cuánto vale, pero nunca va a ser menor a 0.65 este valor de beta 1, ¿no? Entonces le ponemos área de acero máximo, a subíndice S, max, va a ser igual a 0.9, que sería el 90%, la falla balanceada, que sería F B' C sobre Fy, ¿okay? Que multiplica, y aquí ahorita vamos a hacer el cambio de unidades, ¿no? Bueno, asignarle unidades al valor de 6000, porque si no le ponemos las unidades al valor de 6000, no me va a poder sumar en la parte del denominador el valor de Fy, ¿no? Entonces sería 6000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado sobre centímetro cuadrado por beta 1 por beta 1. Y todo este valor se va a dividir entre Fy más 6000. Y pues podemos copiar las unidades, ¿no? Copiamos y pegamos. Más 6000. No las copio. Ahí no me las detectó ahorita, ¿no? No se puso como en azulito. El valor de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Vamos a ver por qué. Ok, entonces hay que copiarlo. Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Ok, bueno, ahí ya me detectó las unidades. Y faltaría multiplicar esta parte por B por D, ¿no? Ok, entonces, la parte final de la ecuación. Por B por D. Aquí vamos a ver cuánto es el acero máximo. Los cuadrados sería 66.86, ¿no? Okay. Entonces sí estamos entre esos límites. De hecho, nuestro acero calculado está por debajo del acero mínimo. Parte de lo que platicábamos en clase es que generalmente para zapatas casi no rige el momento, ¿no? Va a regir más la parte del acero mínimo que nos marca la norma, ¿no? Sobre todo ahorita en este caso en el que el ancho de la zapata pues no es muy grande, ¿no? Nos quedó de 1.40 por 1.40 me parece. ¿Ok? Entonces, conclusión, y esto lo podemos programar, ¿no? De hecho creo que en el grupo de las 8 sí se programó, podemos aquí ponerle conclusión, una vez que se llame conclusión,
dos puntos, y aquí lo programamos. En programación, el condicional if, que en el Excel sería el si AS, el área de acero que calculé por el momento de diseño, es menor, acá, es menor al área de acero mínimo, entonces rige acero mínimo. Rige acero mínimo, ¿no? Okay. Si no, vamos por acá, en programación, else. Ok, es decir, si el área de acero es mayor al área de acero mínimo, entonces rige acero calculado. Ok. Aquí va a ser importante, si quieren ponerle una programación o un, un valor de i en cuanto al límite superior, es decir, que el área de acero del momento no sea superior al acero máximo, porque si no tenemos que replantear las dimensiones de la zapata, ¿no? Generalmente esto no va a ocurrir, ¿no? Pero si ustedes lo quisieran colocar ahí, en esta parte de la programación también lo pueden hacer, o en el Excel, ¿no? Para restringir también el límite superior. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues la conclusión, si le damos aquí igual, va a ser rige acero mínimo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cuál sería el acero, bueno, la separación, porque el acero ya lo propusieron, ¿no? De hecho, al inicio de la hoja de cálculo, en la parte del diseño estructural, propusieron un calibre de la varilla, ¿no? Y determinados como tal nada más el diámetro de la varilla. Por aquí lo podemos poner, vamos a poner aquí el, el phi, F control G, F control G, y le damos igual. Y teníamos un diámetro en centímetros de 1.27, entonces propusimos varilla del número 4, ¿no? ¿Okay? Ahora vamos a calcular cuánto sería su área. Vamos a poner aquí A subíndice B, o área de la barra, igual a pi, por acá, P control G, por el diámetro de la barra, F control G al cuadrado, sobre 4, ¿no? Esa sería nuestra área de nuestra varilla. En centímetros cuadrados, le cambiamos aquí las unidades, centímetros cuadrados, ¿okay? Y ahora podemos calcular la separación, ¿no? Que es lo que nos interesa. La separación sería el área de la barra, ¿no? Por el ancho unitario sobre el área de acero que rige mi diseño. Y aquí es importante que le pusieran una nota, porque si le dejan por default, por ejemplo, AS, los va a calcular o les va a calcular esa separación siempre con respecto al área de acero por el momento de diseño. O si le dejan AS mínimo, siempre les va a calcular con AS mínimo. Entonces es importante que aquí le puedan colocar una nota, revisar el cociente o el denominador de esta expresión para ver cuál rige, ¿no? Entonces aquí dice que rige a cero mínimo, le ponemos A, S, vamos a ver qué separación nos da. Centímetros, 16.37, entonces nosotros podemos proponer que la separación sea a cada 15 centímetros, ¿no? La sugerencia va a ser que coloquen múltiplos de 5, ¿no? Para que cuando ustedes vayan a ya construir como tal la zapata, pues en campo sea más fácil de llevar a cabo lo que se hizo en el proceso de diseño, ¿no? Le pueden dejar 16, ciertamente, pero va a ser difícil que en campo les dejen exactamente 16, 16, 16, ¿no? Necesitan un poquito más de control para que puedan garantizar que les coloquen 16. Entonces, en ese sentido es más fácil que les pongan aquí 15, ¿no? Entonces, vamos a poner acá parrilla del número 4 quedó, ¿no? A cada 15 centímetros. Ese sería el armado que vamos a proponer, ¿no? En el lecho inferior. ¿Okay? Perfecto. Y lo que nos hace falta es el acero por cambios volumétricos, porque dijimos que cuando el espesor del elemento es mayor de 15 centímetros, que es como nuestro caso, el acero por cambios volumétricos se debe colocar en dos capas, dice la norma, ¿no? Por ahí marca una ecuación, ¿no? Que depende del espesor del elemento para saber cuánta área de acero necesitamos por cambios volumétricos. En este caso, ese acero por cambios volumétricos se colocaría en el lecho superior. La ecuación
nos pide un espesor o un valor x1 del elemento. Entonces vamos a ponerle x1 va a ser igual al espesor de mi elemento, que en este caso sería 35 centímetros. Entonces vamos a escribir la ecuación a S1, así lo marca la norma, así lo norma, es igual a 660. Las unidades no las marca, pero para ser consistentes con lo que queremos calcular, este valor de 660 sería kilogramo fuerza sobre centímetro, ¿okay? Por el valor de x1, que sería el espesor de mi elemento. ¿Okay? Todo ese producto lo vamos a dividir entre el FY por x1 más 100. Y este 100 debe ser en centímetros, ¿no? Porque si no vamos a poder sumar x1 con el valor de 100. La norma no dice las unidades como tal del 100 y del 660, ¿no? Pero para que nos dé el resultado correcto, así lo deberíamos de colocar, ¿no? Okay. Y aquí las unidades serían centímetro cuadrado sobre centímetro, ¿no? Que es lo que también marca la norma. Eso lo vamos a ver ya la próxima clase, pero para que vayan programando esta parte, ¿no? Okay. Dice que hay que colocar 0.041 centímetros cuadrados de acero por cada centímetro del elemento. Entonces ahora vamos a calcular cuánto sería el área de acero en centímetros cuadrados para mi elemento de 100 centímetros de ancho. Vamos a ponerle A, subíndice, S, o sea, área de acero, por cambios volumétricos, ¿no? Esa sería una nomenclatura que yo le estoy dando, no viene como tal en la norma, pero es importante distinguir este acero del que se coloca por flexión, ¿ok? Este sería igual al ancho de mi elemento, que en este caso sería unitario de un metro, que sería B, y dice que si el elemento está en contacto con el terreno, el área de acero que yo calculé en la parte de la ecuación de arriba debe incrementarse 1.5 veces. Entonces sería por 1.5 por AS1. AS1. Y eso ya nos va a dar un área de acero, centímetros cuadrados. Si se dan cuenta, esta área de acero incluso es mayor al área de acero calculado que nosotros tuvimos por el momento de diseño, pero es menor al área de acero mínimo por flexión, que nos quedó de 7.74, ¿no? Entonces, en el hecho superior vamos a ver qué separación deberíamos de colocar. Lo que se va a sugerir es que el acero que yo coloqué en el hecho inferior sea del mismo calibre que coloque en el hecho superior, con fines prácticos, ¿no? Aunque yo podría proponer algún calibre diferente para el acero del hecho superior. ¿Okay? En este caso, S, pues o podemos copiar la ecuación para no escribir tanto. Esta separación ya es el del acero superior, ¿no? Aquí habría que dividir esta parte también, ya no lo hice. Entonces aquí sería ya por cambios volumétricos, le ponemos el inciso D, acero, o refuerzo, como marca la norma, refuerzo por cambios volumétricos. Okay. Y en este caso ya no sería sobre el área de acero mínimo, ¿no? Aquí dejé el área de la barra, que estamos considerando que es el número 4, ¿no? La misma por flexión, nada más que esta se colocaría en el hecho superior, ¿no? Y aquí sería área de acero por cambios volumétricos. Y aquí nos da una separación de 20.73, ¿no? Si lo redondeamos, entonces aquí podemos proponer separaciones a cada 20, ¿no? Entonces aquí sería, ¿okay? Como la longitud en X es la misma longitud en Y, se propone parrilla, ¿no? ¿Okay? Entonces parrilla del número 4 a cada 20 centímetros para el hecho superior, ¿no? ¿Okay? Y ya con eso tenemos el armado de nuestra zapata. Los detalles o los dibujos los vamos a intentar hacer el día de mañana en la clase, ¿no? Espero que ya nos podamos conectar la mayoría y que yo pueda transmitir sin ningún problema, ¿no? ¿Okay? Entonces voy a dejar ahorita de grabar acá y ya les comparto el video, ¿vale?